Ya. Estamos ahí. ¿Se visualiza mi pantalla? Doctora, no. Ahora sí, doctora. Sí se ve, doctora. Parece, parece que recién. Ya. A ver. Ok. Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Avanzamos tumores benignos. A ver, vamos a buscar. Ah, sí. Nos quedamos aquí. Perfecto. Visualizamos todos, ¿no? Sí, doctora. Muy bien. Hoy día vamos a avanzar lo que son los tumores malignos de otorrinolaringología. Recordar que el 3% de los tumores del tracto respiratorio va a corresponder a tumores malignos. Tenemos que estos tumores corresponden solo al 1 o 2% de todos los tumores malignos del cuerpo. Son más frecuentes en el sexo masculino, en el sexo femenino, en una relación 2-1, ¿no? Y se encuentran entre los 60 a 70 años, sobre todo en personas de raza blanca, que es donde se han hecho los estudios. Entonces, para pensar en un tumor maligno, nosotros tenemos que siempre tener en cuenta nuestra historia clínica. En la historia clínica, los síntomas cardinales van a ser obstrucción nasal, el dolor y el sangrado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a proceder luego a hacer un examen físico en el que vamos a revisar con el espéculo una rinoscopía anterior y, bueno, antes hacíamos una rinoscopía posterior con un espejito a través de la boca. Pero ahora lo que hacemos es una endoscopía nasal. Entonces, con endoscopía nasal pues, nos permite ingresar a las fosas, ¿no? Y revisar tanto lo que son las fosas nasales como la coana y la rinofaringe. Entonces, luego de ello vamos a proceder a solicitar una tomografía o una resonancia, según el caso, para poder ver la extensión de esa masa tumoral. Y bueno, como siguiente paso, lo que vamos a hacer es realizar una biopsia para poder hacer un diagnóstico anatomopatológico precoz. Entonces, los diagnósticos diferenciales van a ser entre patología benigna, patología premaligna o patología maligna. El problema es de que todos estos tumores, ¿no? Los tres tipos van a tener síntomas similares. Entonces, su diagnóstico va a ser netamente histológico. Entonces, de acuerdo a la extensión, vamos a tener compromiso, ¿no? De alteraciones en el olfato, ¿no? El paciente puede tener hiposmia, puede tener trastornos del olfato, sentir malos olores, ¿de acuerdo? Un olfato o una disosmia, va a manifestar cefalea, ¿no? Porque generalmente como tenemos el nervio olfatorio, tenemos el trigémino que nos va a dar fibras nerviosas ahí en las fosas nasales, nos va a dar una neuropatía craneal y también podemos tener síntomas a nivel del lóbulo frontal. Si el tumor se extiende, el paciente puede manifestar diplopía o pérdida de visión, ¿no? Y si hay una compresión a nivel del conducto nasolagrimal, entonces nos va a producir una epífora en el paciente. También, si digamos se extiende hacia el cabo y comprime la trompa de Eustaquio, nos va a dar una otitis media serosa, ¿no es cierto?, por obstrucción de la trompa de Eustaquio. Y algunos tumores evidentemente van a evidenciar una deformidad facial, aunque muchos de ellos van a ser asintomáticos en un principio.
Entonces, la tomografía, nosotros que vamos a solicitar una tomografía de senos paranasales con y sin contraste, en cortes axiales y coronales. Ahí vamos a evaluar el compromiso óseo, vamos a tratar de definir lesiones en 3 dimensiones. Tenemos que ir a buscar la masa tumoral hacia la órbita, hacia la nasofaringe, hacia la fosa pterigopalatina y hacia el endocráneo. Y en el caso de tumores vasculares, la angiografía va a ser de gran utilidad, ya que nos va a permitir delimitar la lesión, ver cuál es el afluente de esta masa y nos va a ayudar a hacer un tratamiento de embolización que va a permitir que haya menor sangrado, lo que va a conllevarnos a una cirugía, ¿no? Por este hecho. La resonancia magnética nuclear nos va a definir evidentemente mejor la extensión tumoral, sobre todo en los tejidos blandos. Nos va a diferenciar secreciones de un tumor en T1 o en T2. Va a ser útil en el seguimiento post-tratamiento del caso, ¿no? Y en el caso de que se solicite con contraste de gadolinio, entonces nos va a definir mucho mejor los bordes de la masa tumoral. Sin embargo, su limitante es que nos va a permitir evaluar el compromiso óseo. Pues aquí tenemos un listado de todos los tumores que tenemos en las fosas nasales de tejido epitelial, de neuroectodermo, tumores odontogénicos, tumores vasculares, tumores musculares, tumores cartilaginosos, ¿no? Y de tejido osteoide, así como linforeticular, de origen mesenquimal y bueno, no van a faltar las metástasis. Dentro de los tumores malignos vamos a considerar al papiloma invertido o también llamado papiloma schneideriano o de células cilíndricas. Es un epitelio neoplásico dentro de un estroma subyacente. Generalmente surge de la pared externa en el 70-80% de los casos y su origen no se lo conoce aún. Entonces, el papiloma invertido puede ser de 3 clases. Un invertido de epitelio escamoso o ciliado, que viene de la pared lateral. Puede ser cilíndrico con capas múltiples de células columnales que también vienen de la pared lateral. O puede ser fungiforme con capas variables de queratina que vienen del septo, ¿no? Su incidencia tanto en hombres como en mujeres es la misma y 2 a 10% van a degenerar en un adenocarcinoma. Entonces, tomográficamente lo vamos a visualizar presente en uno o más senos maxilares, como es este el caso, ¿no es cierto? Generalmente se origina en el cornete y en el meato medio. Vamos a ver un velamiento unilateral con cierta destrucción ósea, ¿no? Como observamos aquí, no tenemos estructuras óseas y hay un compromiso hacia endocráneo. Entonces, el tratamiento y diagnóstico va a estar determinado por la endoscopía. Vamos a proceder a hacer una cirugía de extirpación mediante cirugía endoscópica, aunque recidive en el 75% de los casos. Lo importante es tratar de ver el pedículo de origen, ¿no? Y luego de haber identificado ese pedículo, vamos a tener que hacer un fresado, o sea, un raspado con un taladro, ¿de acuerdo? A nivel óseo, que es el lugar de la inserción, para tratar de evitar la recidiva. Y en el diagnóstico anatomopatológico nos va a indicar que se trata de una hiperplasia de crestas epiteliales hacia abajo, por eso le llaman invertido, que se invierte en el estroma adyacente. Entonces, este papiloma es un precursor del adenocarcinoma. Luego tenemos el carcinoma vasocelular, que es un tumor maligno bastante frecuente,
en una incidencia de hombres y mujeres igual, entre los 60 a 70 años, ¿no? Inicialmente empieza con un nódulo duro de crecimiento lento que progresivamente se ulcera, ¿no? Y crece en superficie como en profundidad. Entonces, raramente da metástasis, pero cuando se tiene que hacer una biopsia, se tiene que tomar una zona bastante amplia que pueda cubrir esos bordes, ¿no? Y el segundo en frecuencia es el carcinoma espinocelular. Entonces, este carcinoma evidentemente se caracteriza por una induración con ulceración. Vemos aquí que hay una úlcera, ¿no? Con bordes cortantes casi a manera de un cráter, ¿no? De crecimiento rápido, produce metástasis linfáticas regionales y el tratamiento es radioterapia y extirpación quirúrgica precoz con rotación de colgajos para poder disminuir esta área correcta. Luego tenemos al adenocarcinoma, que se puede transformar en un carcinoma de células transicionales en un 5 a 15%, con una alta incidencia en trabajadores ya sea del área de la madera o de la industria textil, ¿no es cierto? 90% se encuentran en el sexo masculino y son más frecuentemente ubicados a nivel de etmoides. Rara vez los vemos a nivel del seno maxilar. Los antecedentes que se ha visto en algunos pacientes ha sido el haber realizado una polipectomía o una cirugía de senos paranasales y en algunos casos una septoplastía. Generalmente se presenta en varones de 3 a 1 y se aisló al virus del papiloma humano en su variedad 11. Luego tenemos el neuroblastoma olfatorio, conocido también como estesioneuroblastoma, que se origina a nivel de la cresta neural, ¿no? Entre los 10 a 20 años se puede diagnosticar esa edad o entre los 50 a 60 años. Tiene una agresividad local, corresponde al 3% de los tumores intranasales, tiene una recurrencia del 50 a 75%, da metástasis en un 20 a 30%, y se presenta tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Se asocia a la exposición a nitrosaminas, algunos virus o al asbesto. El neuroblastoma olfatorio o estesioneuroblastoma, a nivel nasal, en el paciente le va a generar una obstrucción nasal, una epistaxis, una rinorrea, puede observarse un pólipo unilateral o puede existir una falta de olfato. A nivel neurológico, los pacientes van a indicarnos que presentan cefalea y náuseas. En la cavidad oral vamos a observar la presencia de piezas dentarias móviles, de ulceraciones, ¿no? Y a nivel de rostro, el paciente va a presentar edema, dolor, parestesias y triscos. A nivel cervical, si tiene una extensión hasta ahí, vamos a observar una masa. A nivel oftalmológico, el paciente puede presentar una proptosis, una parálisis ocular o incluso ceguera. Entonces, el estesioneuroblastoma, y vemos, ¿no? Hay una progresión hacia el endocráneo, ¿no? Hay una expansión hacia el seno maxilar, a toda la cavidad nasal, a bilateral, ¿no es cierto? Una proyección hacia el cabo rinofaringio. Y vamos a tener que pensar en un tratamiento que incluya la resección craneofacial más radioterapia. Entonces, generalmente el abordaje va a ser por cirugía endoscópica
y se va a combinar con radioterapia y quimioterapia. Otro tumor que no debemos olvidar es el melanoma, ¿no? Entonces, aunque constituye el 1% de la cavidad nasosinusal, se presenta en personas entre los 50 a 80 años. Tenemos un septum anterior, ¿no? Va a comprometer el septum anterior, el antro maxilar, se observa como una masa polipoide, a veces por las fosas nasales, de pigmentación oscura, más frecuente en mujeres que en varones, y hay que proceder a la exéresis. Generalmente su sobrevida a 5 años es del 38% y a 10 años solo del 17%. También vamos a tener al plasmocitoma, que es el 80-90% de los tumores de cabeza y cuello, 40% localizado en senos paranasales y en la nariz. Va a requerir tratamiento de radioterapia y se considera como un mieloma. Dentro de los tumores malignos también no debemos olvidar al osteosarcoma, que es un tumor óseo primario, que corresponde al 5% de los tumores de cirugía de cabeza y cuello, al fibrosarcoma, donde el tipo histológico y el grado de diferenciación nos va a orientar hacia el pronóstico en el paciente. Luego tenemos el condrosarcoma, que también se presenta entre los 30 y 50 años. El diagnóstico va a ser netamente histológico y se va a observar una lenta erosión del endocráneo. También tenemos al rhabdomiosarcoma, que es una neoplasia musculoesquelética común en niños menores de 15 años. Corresponde al 30 a 45% de los tumores de cabeza y cuello. Puede ser de la variedad embrionario, alveolar o pleomórfico, y el tratamiento va a ser también combinado, ¿no? Cirugía, radioterapia y quimioterapia. El pronóstico va a ser malo en la nasofaringe, en los senos paranasales y en el oído medio. Luego tenemos a los linfomas, que nos van a generar una neoplasia linfoproliferativa, que puede ser extraganglional, más común en la mucosa de los senos paranasales, generalmente de tipo celular B o celular T. También tenemos las células del NTK, ¿no? Que son más agresivas y están asociadas a virus de Epstein-Barr. En los linfomas, el paciente va a manifestar una obstrucción nasal, rinorrea, epistaxis, podemos observar una úlcera nasal, un olor fétido, acompañado de fiebre, escalofríos, pérdida de peso, y la obstrucción nasal siempre va a estar presente en el 80% de los casos, la epistaxis en el 60% y la rinorrea en un 60% también. Generalmente el linfoma va a caracterizarse por presentar lesiones necróticas, friables, gris amarillentas, ¿no? Que van a comprometer tanto el septum como el paladar. Generalmente la terapia está enfocada a lo que es la radioterapia localizada, ¿no? Donde se va a introducir una señal de intensidad homogénea, ¿no? Para disminuir la necrosis, ¿no? Y que haya una gran captación de la misma. Y también se puede aplicar la quimioterapia sistémica. Tenemos en nariz y senos paranasales la presencia de tumores metastásicos, generalmente de carcinomas de riñón, de pulmón, de mama, de tracto urogenital y de tracto gastrointestinal. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas?
¿Estamos conectados? ¿No estamos conectados? Sí estamos, doctorita, todo bien. Ah, ya. Bueno, la patología tumoral realmente, pues, es, como dice, de diagnóstico histopatológico, lamentablemente, ¿no? En estos tumores malignos solamente la hace la biopsia, pues es una biopsia exéresis que nos va a permitir definir cuál es su naturaleza y hacer la referencia al oncólogo para que él se encargue ya sea de radioterapia o de quimioterapia, ¿no? El problema es la calidad de vida de los pacientes. Generalmente son tumores que dan grandes algias craneofaciales, ¿no? Y bueno, eso es lo que va a influir en disminuir su calidad de vida, ¿no? Lamentablemente nuestro rostro pues está ricamente inervado, ¿no? Tenemos varios nervios sensitivos, ¿no? Que van a incrementar esta sintomatología, ¿no? Entonces tenemos que tratar de comprender a nuestros pacientes y tratar de referirlos lo más pronto posible para que pueda extenderse pues su tiempo de sobrevida, ¿no? Bueno, como dice, tener una persona con algún problema tumoral lamentablemente pues no es fácil para toda la familia. Listo, entonces vamos a proceder con nuestras enfermedades de nariz y senos paranasales. En los que tenemos que recordar, por ejemplo, que la nariz evidentemente empieza en el evidentemente en las narinas, ¿no? Empezamos con piel, que se encuentra en el vestíbulo y que va a estar conformado por un epitelio pavimentoso estratificado, ¿no? Entonces, a medida que nosotros vamos ingresando, se va a transformar en mucosa, donde el epitelio es columnar ciliado, ¿no? Pseudoestratificado y mucosecretante. Entonces, a los costados, en la pared lateral, también vamos a tener a los cornetes, que tienen un epitelio estratificado pavimentoso, con epitelio respiratorio, en el que también existen células caliciformes que nos ayudan a la producción del moco, ¿no? Entonces, recordemos que los senos paranasales, tenemos los senos frontales, los senos maxilares, ¿no es cierto? Los senos etmoidales tanto anteriores como posteriores y los senos esfenoidales, ¿no? Ahora, estos senos van a tener diferente drenaje. Vamos a tener que los etmoidales posteriores y el esfenoidal van a desembocar en el meato superior, y el seno frontal, como los senos maxilares y los etmoidales anteriores, van a desembocar en el meato medio, ¿no? En el meato inferior va a desembocar el conducto naso-lagrimal. Entonces, ¿cuál es la función de los senos paranasales? Los senos paranasales nos van a ayudar a amortiguar los cambios de presión que se producen en la nariz, nos van a facilitar el ajuste del flujo aéreo, nos van a permitir sobre todo el ser una cámara de resonancia de la voz, ¿no? Y también el desarrollo de los mismos va a permitir aligerar el peso de la cabeza. Entonces, estos senos van a tener mecanismos de defensa que nos van a permitir una mejor permeabilidad de las fosas nasales, ¿no? Evidentemente estos senos van a tener un ostium, un orificio de drenaje, tanto los frontales, los etmoidales, los maxilares, ¿de acuerdo? Y van a tener también una mucosa ciliar que tiene una acción de drenaje bastante eficaz. Entonces existe un manto normal en la secreción mucosa, y esta mucosa también va a tener en su superficie la presencia de lisosimas que van a ayudarnos a destruir algunas bacterias. Entonces, ¿qué sucede cuando estos senos maxilares, frontales, etmoidales se inflaman?
vamos a tener que las mucosas evidentemente van a generar una respuesta inflamatoria, ¿no? Y eso nos va a generar que el ostium se cierre, las secreciones se retengan y se produzca un proceso de sinusitis. Pues la sinusitis se va a clasificar por diferentes elementos. De acuerdo al tiempo, la vamos a clasificar en una sinusitis aguda cuando tiene una evolución de menos de 4 semanas, subaguda cuando tiene una evolución de 4 a 12 semanas y recurrente cuando evidentemente se presenta en cuadros de 3 o más episodios durante el año. Y una sinusitis crónica cuando su tiempo excede las 12 semanas o los 4 meses, ¿no? Y también podríamos hablar de una sinusitis aguda recurrente. En la sinusitis aguda, ¿qué vamos a observar? Cambios en los tejidos que son reversibles con un adecuado tratamiento. Vamos a encontrar como agentes al Streptococcus pneumoniae, al Haemophilus influenza, a la Moraxella catarrhalis, al estafilococo dorado, al Streptococcus pyogenes, y el paciente nos va a manifestar dolor, rinorrea, obstrucción nasal, sensación de oído tapado y alteraciones del olfato, como hemos podido escuchar en alguna de las conversaciones que hemos tenido con los pacientes. Y también la presencia de alteraciones en el olfato, ¿no? Entonces, la sinusitis aguda, vamos a tener rinorrea, obstrucción nasal, anosmia o hiposmia, puede generarnos un problema de disfonía y dolor también. Entonces, por la etiología de la sinusitis, vamos a hablar de una sinusitis infecciosa, si evidentemente hemos encontrado algún germen, una sinusitis alérgica por una obstrucción del ostium de drenaje y una sinusitis mixta. Entonces, para la sinusitis, nosotros vamos a tener factores predisponentes, ¿no? Dentro de los factores predisponentes van a estar las enfermedades sistémicas, las enfermedades locales, la obstrucción y la hipogamma-globulinemia. Dentro de las enfermedades sistémicas vamos a tener una naturaleza viral, alérgica, la fibrosis quística, alteraciones inmunitarias, desnutrición, síndrome de Cotter-Géner. Dentro de las enfermedades locales vamos a ver que un traumatismo facial nos puede generar pues una fractura y eso puede haber tal vez compromiso de los ostios y vamos a tener obviamente el cierre del ostium, ¿no? También podemos tener que ciertas rinitis medicamentosas, ¿no? O sea, el abuso, por ejemplo, de los antihistamínicos, de los descongestionantes nasales, nos van a llevar a sinusitis también. El hecho de que la mucosa sea hiperreactiva, ¿no? Produzca más moco, esas secreciones obviamente queden atrapadas, nos va a generar sinusitis. Y problemas dentales por la vecindad, sobre todo a nivel del segundo molar, ¿no? Donde el piso de los senos es bastante delgado, entonces una infección odontógena puede progresar hacia arriba. ¿Verdad? Tenemos una plaquita que vamos a ver en la práctica. Voy a recordar ese nombre. Listo, para poder ver, ¿no? Una sinusitis odontógena que evidentemente en nuestra próxima clase la vamos a revisar. Vemos la delgada pared del piso, ¿no? La pieza dentaria que por una infección ha generado un problema infeccioso a nivel del seno maxilar. Luego tenemos obstrucciones, ya sea por atresia de coanas, las secreciones van a quedar retenidas, ¿no?
La desviación de tabique va a generar que ya no haya una buena ventilación unilateral y eso nos va a favorecer a la formación de sinusitis. Ya habíamos mencionado que también nos va a favorecer a la otitis, ¿no es cierto? La presencia de pólipos, generalmente los pólipos obstruyen mecánicamente los ostios de drenajes de los senos, favorecido a la estasis de las secreciones y a la infección posterior, ¿no? También cuerpos extraños o problemas tumorales. También tenemos a la hipogamaglobulinemia en personas inmunodeprimidas. Por su etiología vamos a hablar de bacterias como el neumococo, el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, el Streptococcus pyogenes, el Staphylococcus aureus, anaerobios, ¿no? Vamos a tener algunos virus como el rinovirus, el influenza, el parainfluenza, y también vamos a tener a los hongos y a los aspergillus. Nos vamos a hablar que existen factores condicionantes locales, como ser el engrosamiento mucoso de más de 2 milímetros, una disminución en la tensión de oxígeno, vamos a tener una infección bacteriana, podemos tener una obstrucción a nivel del infundíbulo etmoidal y del receso frontal, podemos tener un problema de hipertrofia de los cornetes, que van a ocupar toda la cavidad nasal, ¿no? Y pueden, obviamente, comprimir los ostios de drenaje de los senos maxilares frontales. En el caso de pólipos, como son masas que emergen a través del ostium, también van a obstruir y nos van a generar, o por compresión, digamos, si se encuentran en el meato medio, van a comprimir y van a ocluir el orificio de drenaje del seno maxilar. Luego, en el caso del adenoides, lo que el adenoides nos va a hacer es, evidentemente, el crecimiento, ¿no? Nos va a inflamar por vecindad los tejidos circundantes. Y en neoplasias, obviamente, por una acción mecánica, generalmente se va a producir sinusitis. Ya habíamos comentado que las infecciones dentales nos pueden llevar a inicialmente un absceso periapical, que cuando retiramos la pieza nos van a llevar a una fístula oroantral, o por ejemplo cuando se realiza un tratamiento de conductos, también ahí se va a generar una comunicación entre lo que es la cavidad oral y el seno maxilar, ¿no? Y no olvidar que a veces hemos ido al campo, hemos viajado a un lugar lejano y nos ha dado la tentación de ingresar al agua, ¿no? Entonces, a veces también el llegar a una inmersión en zonas donde el agua está contaminada, obviamente vamos a inhalar pues bacterias, ¿no? Y esas bacterias van a generar un problema de sinusitis en nuestro organismo. Ahora, recordar también de que las secreciones generalmente, cuando hay sinusitis o tabique desviado, se van a ir hacia la rinofaringe. Y esas secreciones que se van a la rinofaringe las vamos a conocer como un goteo postnasal. Ahora, estas secreciones contaminadas que van a la rinofaringe, obviamente nos pueden generar otitis, nos pueden generar faringitis, pero ya había mencionado en la práctica que vamos a observar lateralmente al pilar posterior un cordón fibroso, y eso va a corresponder evidentemente a decirnos, cuando le hacemos abrir la boca al paciente, que hay un problema infeccioso en las fosas nasales probablemente. Ahora, existen factores condicionantes generales para la producción de sinusitis maxilar y frontal, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a observar que ambientes secos, con escasa humedad, ¿no? Como de nosotros, que se produce generalmente en las épocas de invierno, o lugares también con gran humedad, como por ejemplo Quillabamba, Puerto Maldonado, Lima,
Ica, toda nuestra costa, también van a favorecer a problemas de sinusitis. Tenemos también la inhalación de irritantes, ya sea el humo del tabaco o de fábricas, ¿no? O la polución, ¿no? Y también no olvidar recomendar a los pacientes que deben de tener una técnica de zambullido y buceo adecuado. O sea, no es que uno va a ir a alquilarse el equipo de buzo y ya está. Tenemos que tener ciertas precauciones. Dentro de lo que es la fisiopatología de los senos maxilares, vamos a ver que lo que primero se produce es un bloqueo del ósteo. Entonces, ese bloqueo del ósteo de drenaje nos va a llevar a una congestión de la mucosa. Esa congestión de la mucosa va a determinar que se retengan las secreciones. Al retenerse las secreciones va a haber un espesamiento de las mismas, lo que va a alterar el intercambio gaseoso y eso nos va a dañar a los cilios y a las mucosas. Vamos a observar que estas secreciones que se forman, ¿no? Van a cambiar el medio de esa cavidad y van a constituir un medio de cultivo óptimo. Entonces se ha generado retención de secreciones y un proceso inflamatorio adyacente. Y eso nos va a conllevar a una infección bacteriana. Entonces aquí tenemos el ostium bloqueado, ¿no? Ese ostium bloqueado va a llevar a la formación de secreciones. Esas secreciones generalmente persisten en el tiempo, si no son preparadas adecuadamente. Entonces, nuestro diagnóstico va a estar enfocado a lo que es la historia clínica, al hacer un examen físico. Si no cuentan con un espéculo nasal, pueden utilizar un otoscopio. Bueno, aunque ahora como estamos en tiempos de COVID, obviamente nos limita un poco, ¿no? Pero en el momento en que ya disminuya esto, pueden hacer uso de su otoscopio, introducirlo a la cavidad nasal y les va a permitir ver si hay un tabique desviado, si hay pólipos, si hay secreciones a nivel de los meatos, ¿no? Si hay secreciones endonasales que nos orienten hacia lo que es una sinusitis. Y eso ya formaría parte de lo que es el examen físico. Si no observamos secreciones, vamos a proceder a solicitarle al paciente una tomografía. Entonces vamos a tener síntomas a nivel de lo que son sinusitis aguda y subaguda, así como a nivel de lo que es la sinusitis crónica. Entonces generalmente los síntomas van a ser tos persistente, dolor de cabeza, vómitos, una historia larga del proceso infeccioso, temperatura de 38 grados centígrados, sensibilidad en ciertas áreas de los senos, no la presencia de otitis media, ya hemos indicado por compresión. Podemos tener el goteo postnasal o la descarga purulenta hacia la retrofaringe, ¿no? Bueno, antes se hacía la transiluminación y también podemos presentar que hay un edema periorbitario acompañado de mal aliento. Entonces, el paciente que nos va a referir nos va a decir que presenta cefalea, ya sea frontal, etmoidal o maxilar, ¿no es cierto? Si nosotros presionamos ciertos puntos a nivel de la cara, vamos a presionar y vamos a observar que hay dolor a la presión o dolor a la percusión, ¿no? En nuestro examen vamos a hacer eso. Vamos a ver evidenciar la presencia de exudados. El paciente puede manifestar congestión nasal. Podemos observar un edema periorbitario. Puede manifestar halitosis. Tener una tos persistente también. Y también va a acompañarse de malestar general. Entonces, en el examen físico, nosotros tenemos que hacer una rinoscopía anterior y una rinoscopía posterior. Podemos palpar, ¿no?
o percutir los orificios de los senos maxilares, frontales y etmoidales y hacer una transiluminación. En la rinoscopía anterior vamos a ver una mucosa edematosa, eritematosa, un exudado con una cantidad y coloración, la virulencia del germen, ¿no? Vamos a observar unos cornetes costrosos, un tabique desviado o puede estar perforado. En la secreción vamos a ver que estas secreciones se expulsan de los meatos. No, y también vamos a observar la presencia del tabique desviado o de un tabique con una perforación a nivel de diferentes de sus áreas, ¿no? Puede ser en un área anterior, media o posterior. Vamos a observar secreciones que fluyen por el meato medio o por el meato superior. Ya habíamos mencionado que eso va a corresponder al drenaje de los senos etmoidal, posterior y esfenoidal en el meato superior. En el meato medio lo que vamos a tener es el drenaje de los senos maxilares, etmoidales anteriores y frontales. Por lo tanto, las secreciones pueden corresponder a esos tres tipos de senos. Y bueno, también vamos a observar la presencia de masas polipoideas, de tumores o cuerpos extraños que obviamente nos van a contribuir a un problema infeccioso. Entonces, bueno, cuando no disponíamos de lo que era la endoscopía, hacíamos una rinoscopía posterior, introduciendo un espejito que nos permitía visualizar la cola de los cornetes, ¿no? Tanto del inferior como del medio y del superior. Podíamos ver el orificio de desembocadura de la glándula parótida, ¿no? Y siempre tenemos que ver las características de los cornetes, tanto superiores, ¿no? Donde va a desembocar pues el seno esfenoidal, ¿no? Y observar cómo se encuentra esa mucosa nasal, si tiene una coloración normal o está congestionada o está hiperémica. En cuanto a lo que es la palpación, vamos a palpar diferentes puntos. A nivel del hueso frontal, vamos a palpar el punto de Ewing, que es un punto supraorbitario, justamente a este nivel, ¿no? En el ángulo superinterno del ojo. Podemos palpar en esta zona para ver, o llamado también punto de Grunwald, que corresponde a los senos etmoidales, ¿no? A la raíz nasal y al hueso lagrimal. Y también podemos palpar lo que es el seno maxilar. Y podemos hacer palpaciones también a nivel infraorbitario y a nivel de la fosa canina para ver dolor a nivel del seno maxilar. El seno esfenoidal, generalmente el paciente nos va a referir un dolor que atraviesa la mitad del cráneo en el sentido antero-posterior, como trazando una línea del vértex hacia la línea media y hacia los pies. Entonces esa confluencia va a generar un dolor muy intenso que generalmente corresponde a una sinusitis esfenoidal y el paciente nos lo va a relatar, ¿no? Nos va a decir, tengo un dolor hace 3, 4, 5 días que está en la mitad de mi cabeza y que aparentemente se encontraría entre ambos ojos, ¿no? Bueno, antes se realizaban técnicas de transiluminación en una habitación oscura, con los ojos abiertos, ¿no? Nosotros introducíamos una lámpara y nos permitía visualizar senos maxilares, senos frontales, y metíamos la lamparita por la nariz, ¿no? Senos etmoidales. Generalmente es útil en niños escolares, ¿no? Para evitar exponerlos a mucha radiación. Y luego vamos a proceder pues a hacer un examen endoscópico, ¿no? Entonces en el examen endoscópico
Observamos aquí la mucosa nasal, que aquí la vemos congestionada. Observamos el meato, probablemente sea el meato medio, de acuerdo a este espacio entre el cornete medio y la pared externa. Observamos el tabique nasal, ¿no? Y podemos, introduciendo el endoscopio, ir hasta hacia atrás para ver lo que es la rinofaringe o el cabo. Aquí tenemos un enlace. ¿Lo puedes copiar, por favor, Zoraida, y presentárnoslos? ¿Se copió para dejar de presentar mi pantalla? Disculpe, doctora. Dime. Doctora, me he botado el internet. Disculpe, doctora, me había llamado. Yeah. Por favor, ¿puedes copiar el enlace para que nos muestres en el YouTube el video? Como estoy con nuevo sistema, voy a demorar más. Ya, me envía el enlace, doctorita, entonces. Ya, doctora. Ya. Le tomo fotito, ¿ya? Ya, doctora. Muchas Le tomo gracias. foto. ¿Preguntas, jóvenes, hasta ahí? Por favor. Preguntitas. Muchas veces nosotros hemos tenido, por ejemplo, un proceso gripal, ¿no es cierto? Nos hemos resfriado y bueno, normalmente lo que hacemos es utilizar un antihistamínico, un antigripal, una vitapirena, todos los que nos ofrecen en el mercado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer este medicamento? Generalmente lo que va a hacer es obviamente descongestionarnos la mucosa, la nariz, ¿no? La va a destapar, pero obviamente las secreciones van a quedar atrapadas. Y como quedan atrapadas las secreciones, entonces los ostios por el proceso inflamatorio van a estar cerrados y van a quedarse en éstasis, las bacterias van a poder multiplicarse y nos van a generar sinusitis. Entonces la recomendación a partir de la fecha es que no consumamos antihistamínicos ni les demos a nuestros familiares ni a nuestros pacientes si queremos evitar problemas de sinusitis. ¿De acuerdo? En caso de alergias, generalmente en las alergias lo que tenemos es de que hay congestión, pero no hay secreción amarillenta. En las alergias lo característico es la rinorrea acuosa, ¿no? O sea, es un moco o transparente, blanquecino, ¿no? Pero no es un moco amarillento. Entonces, las alergias sí podemos usar antihistamínicos, pero si se suma de alergia un problema viral de una gripe, entonces ahí sí no tenemos que usar los antihistamínicos hasta que pase ese cuadro, para evitar el usar, pues, como dicen los pediatras, ¿no? Los pediatras son los que preconizan que nosotros, ante una congestión nasal o un resfrío simple, no debemos de usar un antibiótico de inicio, ¿no? Sino tomar medidas generales evidentemente para evitar esa exposición a los pequeños, ¿no?
En una alergia sí vamos a usar antihistamínicos, pero si a esa alergia se suma un cuadro viral de una gripe, no una influenza, entonces ahí obviamente la recomendación es dejar esos antihistamínicos, tratar de que el proceso siga su curso, ¿no? Y así no vamos a tener problemas de sinusitis. Gracias, doctora. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, generalmente las sinusitis son reiteradas, pues, porque los pacientes presentan problemas de tabique desviado, problemas de alergia, todos que nos van a generar un círculo vicioso en que lo que es obstrucción de los ósseos, de los senos maxilares, frontales o etmoidales, ¿no? Porque hay edema en la mucosa. Ya tenemos nuestro enlace. Sí, doctorita, estoy copiándolo. Ya me llegó. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes, ¿qué hacían nuestras abuelitas, no? Antes que hubiera los antibióticos o que existiéramos tal cantidad de médicos. Normalmente ellas para un resfrío nos metían a la cama, nos daban líquidos calientes, ¿no? Limonadas, naranjadas calientes, sopita de pollo, ¿no? Y obviamente con ese apoyo pasábamos nuestras infecciones respiratorias agudas y nos restituíamos, terminábamos las mismas, disminuía la congestión y volvíamos a nuestras actividades habituales, ¿no? Pero ahora ya no existen las abuelitas, casi no vivimos con las mamás, sobre todo los que estudian, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para poder asistir a nuestras clases o estudiar, ¿no? Sin que nos moleste el dolor de cabeza, la congestión nasal, hacer uso de un antigripal, ¿no? Que tiene antihistamínico, paracetamol, y bueno, pero eso es lo que tienen que recomendar a sus pacientes, ¿no? Que tomen más líquidos, que sean líquidos calientes. Si es factible que puedan quedarse en casa o quedarse reposando en cama, ¿no? Eso es lo ideal. Pero por el trabajo, bueno, a veces vamos pues así enfermos porque no nos dan descanso médico, ¿no? Ah, estás con gripe, pero igual ven a trabajar. Aparte que como ahora los trabajos están tan escasos, tú dices, si no voy a trabajar, mi jefe me va a ver mal, mejor voy a trabajar, no importa si contagio a todos. Y así van a trabajar y ya pues se contagia uno, otro y ahí empieza los virus a circular evidentemente, ¿no? Que somos tantas personas en pos de un trabajo que bueno, hay alguien que nos puede reemplazar lamentablemente. A ver, estoy presentando, tengo que dejar de... Ah, no, ya dejé de compartir, ¿no es cierto? Mi pantalla. Sori, ¿nos compartes, por favor? Sí, doctorita. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Gonzalo. No, doctora. Yana está. Sí, doctora. Sí, está, doctora. Ya, Yana, ¿cómo tratas la gripe? Una infección respiratoria aguda, ¿cómo la tratas tú? ¿Cómo controlas tus gripes?
Con bebidas calientes nomás, doctorita. Ya, muy bien. Aparte que nos sale más económico, ¿no es cierto? Sí, doctorita. JD, Presente, doctora. dime JD, ¿cómo la tratas tú? Yo con antigripales, doctora. Ya, entonces ya sabes que mejor es no usar antigripales, ¿no es cierto? Si no queremos ir al otorrino y pagar la consulta. ¿De acuerdo? Porque después a veces se nos quedan pues las secreciones, por ejemplo, en los senos maxilares y va a haber que hacer un drenaje a ese nivel, ¿no es cierto? O después vamos a, si son reiteradas, vamos a tener que ser sometidos a cirugía endoscópica para aperturar los orificios de los senos maxilares o frontales generalmente. Daniela, Daniela, a ver, Miguel, dime. Doctora, buenas tardes. Doctora, una consulta. No entendió muy bien esa parte en la que dijo que estaban contraindicadas la toma de lo que es antihistamínicos en la sinusitis. ¿Era porque se acumulaban líquidos en los senos? Ah, sí, si nosotros consumimos antigripales, ¿qué va a hacer? Van a secar las secreciones, ¿no? Las secreciones van a quedarse retenidas. Los mocos se van a hacer más densos, ¿de acuerdo? Y al hacerse más densos van a quedar ahí sin poder fluir por sus óseos de drenaje. Y eso nos va a favorecer a que haya, a que las bacterias se multipliquen, sea un caldo de cultivo para las mismas y se genere la sinusitis, ¿no? Así es. Esa es la Una recomendación. sinusitis crónica. Una sinusitis crónica, doctorita, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo Entonces, que tendríamos que hacer para evitar aquello. De preferencia, doctorita, ¿no? Pero dime, doctorita, disculpe, entonces en las gripes podríamos tomar corticoides nomás o AINES, ¿no? más que todo hay no es solamente para el dolor de cabeza, ¿no? Para el malestar general. Mm, Así, por eso es de que también en eso del COVID solamente nos daban, les daban paracetamol a los pacientes, ¿no? Generalmente. Gracias, doctorita. Muchas gracias. Generalmente, aunque el paciente te dice, pero deme un antibiótico, deme un inyectable, ¿no? El paciente siempre quiere, claro, todos queremos sanarnos más rápido, ¿no? Queremos que se acorten los procesos, pero bueno, hay procesos que deben de continuar su evolución. Wilber, esperamos. Disculpe, doctora, ya está compartido, doctora. Mi compañero está compartiendo. Hi, Addie. I'm Carrie. I'm a speech pathologist. I'm going to be helping out with the evaluation today. We're going to be doing a type of swallowing evaluation where we put a camera in your nose and we give you different consistencies of food items to swallow and watch you swallow those. This is the camera we're going to use. It goes in your nose about this far, just a little bit past that white line. There's not much space between your nose and your throat. It doesn't have to go in very far. We're not in there very long, just long enough to take a look around at the anatomy, give you a couple of things to eat and drink, and watch you swallow those, and then we come out. Okay? The different items we're going to be swallowing, we like to do an assortment of consistencies. So we do a thin liquid, a puree, and then a solid consistency. I put a little green food coloring in the liquid and the puree. That just allows us to see it better when the camera's in place. Okay? Ready? That's the absolute worst part right there. Can you see? You can see on the TV or If you want, we can show you it afterwards too. Ready for me? Go ahead and take a couple more for me.
your other hand. There you go. Go ahead and take a bite of one of those. And one more. You can move your head a little bit. All right. That's it. I'm done. You did it. Good job. Bueno, la endoscopía nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Visualizar senos, fosas nasales, rinofaringe, orofaringe, laringofaringe. Nos permite también hacer un estudio funcional de la misma. Listo, entonces continuamos con nuestra presentación. ¿No hay ninguna pregunta más? Entonces, en el diagnóstico vamos a proceder a solicitar una radiografía, ya sea en posición de Waters, que es esta, que es una mentonasoplaca, ¿no? En la que vamos a observar si hay contenido en los senos maxilares, si los senos maxilares están libres, ¿no? Vamos a ver una opacidad total del seno maxilar. Podemos observar también un engrosamiento de la mucosa, como vemos aquí, este es el límite óseo, y vemos que del límite óseo hacia la cavidad hay un engrosamiento de la mucosa. Perdón. Generalmente se dice un diámetro de mucosa de unos 4 milímetros, un engrosamiento. Podemos también observar un nivel hidroaéreo, que significa hidro, que esta parte inferior es contenido mucoso y la superior es aire, ¿no? O podemos tener el velamiento total del seno maxilar. Entonces, el edema de las paredes, y eso nos va a orientar a un problema de una sinusitis. Creo que no utilicé mi puntero láser, perdón. Entonces aquí observamos, ¿no? Un velamiento total del seno maxilar, ¿no? Que nos indica que el seno maxilar está ocupado, está inflamado, está obstruido el ostium de drenaje, ¿no? O podemos tener un nivel del aire líquido, que es el nivel hidroaéreo, ¿de acuerdo? O podemos observar en la imagen del seno maxilar un engrosamiento de la mucosa, ¿no? Una separación de más de 4 milímetros que también nos indica la presencia de una sinusitis. Ahora, en la placa de Cadwell lo que vamos a visualizar son los senos frontales, que son estos, las celdillas etmoidales, ¿de acuerdo? Senos frontales, celdillas etmoidales, ¿no? Ahí vamos a observar diferentes formas y tamaños de los senos frontales, las celdillas etmoidales entre el globo ocular y el hueso propio nasal, ¿no? Sobre todo. Y vamos a ver si también están opacos. Y también podemos pedir una radiografía lateral, ¿no? Que nos permita visualizar el seno frontal. Vamos a aprovechar de ver la silla turca, vamos a observar las tablas de los senos frontales, ¿no es cierto? Pero para ello ahora ya tenemos el uso de la tomografía, ¿no? Entonces la tomografía nos evidencia al 100% un proceso de una sinusitis, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una ocupación total del seno maxilar, aquí tenemos un engrosamiento aparentemente mucoso del seno maxilar, este ostium está permeable, ¿de acuerdo? Pero este ostium está obstruido. Vamos a poder observar las celdillas etmoidales y vamos a poder observar los senos frontales.
¿no? Entonces aquí vamos a ver senos sigmoidales limpios, sanos. Vamos a ver senos maxilares ocupados, ¿no? Un 80-90%, engrosamientos de la mucosa. Aquí vemos las celdillas sigmoidales totalmente ocupadas, aparentemente por moco, ¿no? Y finalmente, si evidentemente tenemos acceso, el paciente tiene acceso económico, se puede solicitar una tomografía, ¿no? O a veces por neurología les piden una resonancia, ¿no? Y al hacerles la resonancia se encuentra que los senos frontales están ocupados o los senos maxilares también están ocupados, ¿no? Entonces ahí también de acuerdo a las densidades el radiólogo nos va a indicar aquello, ¿no? Si se trata de un problema tumoral o de un problema sinusal, ¿no? O probablemente haya un problema de una sinusitis por hongos. Entonces luego tenemos que las sinusitis crónicas van a ser procesos inflamatorios que duran más de 12 semanas, ¿no? Con una clínica semejante a lo que es la sinusitis aguda. Generalmente va a generar sinusitis recidivantes y va a estar condicionado por anatómicamente por deformidades a nivel estructural, ¿no? Y pueden tener una naturaleza de origen bacteriano, alérgico o vasomotor, ¿no? La sinusitis crónica igualmente va a tener una fisiopatología donde la polución ambiental, los químicos que inhalamos, las infecciones a las que estamos expuestos nos van a generar problemas a nivel de los cilios, ¿de acuerdo? Problemas de alergia, igualmente por el edema, ya habíamos mencionado, de las mucosas, van a alterar las mismas, estas mucosas van a crecer y van a obstruir los ostios de drenaje de los senos maxilares, o por ejemplo, el tratamiento inadecuado de una sinusitis aguda, de un problema viral, nos va a generar infecciones, y en el caso de que la etiología sea por pólipos, por desvío de tabique, por adenoides, por tumores o por alergia, generalmente está dado por el inadecuado drenaje de los senos maxilares, etmoidales o frontales. Entonces, muchachos, creo que tienen clases luego. Nos quedaríamos en lo que es la sinusitis maxilar crónica. Y debo de conseguirles la diapositiva de esa sinusitis odontógena más para la siguiente clase. Cuídense. Eso, doctorita. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Listo, buenas tardes. Cuídense. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.